Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la segunda charla del ciclo de Bullas Mental. Bueno, esta tarde traemos un tema, pues por desgracia, muy conocido, ¿no? Vamos a hablar de la salud mental en los procesos oncológicos, porque es cierto que aunque todos pues conocemos más o menos de cerca este tipo de procesos, pues poco se habla, ¿no? de cómo se vive en primera persona o desde cerca, ¿no? Y bueno, pues para ello tenemos esta tarde con nosotros a María Romero. Ella es psicooncóloga, trabaja en AFACMUR y además es coordinadora del grupo de trabajo de psicooncología y cuidados paliativos del Colegio Oficial de Psicología de la región de Murcia. Y bueno, pues estamos encantados de tenerla aquí y nada, ella nos va a hablar un poco más sobre este tema. Quería recordar que al final de la charla, aunque ahora mismo sí que está siendo grabada, se corta la grabación para hacer una ronda pues de preguntas de quien quiera comentar cualquier cosa. Entonces, pues bueno, que no perdáis la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y gracias a todos por estar aquí esta noche y dar un espacio a algo tan importante como yo creo que es la salud mental, los procesos oncológicos. Y bueno, yo he traído una presentación, como no sabía cuánta gente iba a venir y todo eso, que creo que se va a adaptar bastante al grupo, aunque hay alguna práctica, lanzaré alguna pregunta al aire, que no hace falta que todos compartamos si no queremos. Pero bueno, yo, aunque luego se corte y haya un tiempo de debate, si alguien quiere cortarme y necesita preguntarme algo o algo no me estoy explicando bien, me puede cortar en cualquier momento, sin problema, ¿vale? Aunque Silvia me ha hecho un poco de spoiler, voy a empezar presentándome yo. Soy María, tengo 39 años, soy mamá. Llevo trabajando 16 años en AFACMUR, que es la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la región de Murcia. Nosotros trabajamos con niños y adolescentes hasta 18 años. Y bueno, también coordino el grupo de trabajo de psicooncología y cuidados paliativos del Colegio de Psicología de la región de Murcia. Y bueno, así, para describirme también un poco, creo que los mejores resultados se dan cuando hay un vínculo entre el paciente y el terapeuta, y por eso quería comenzar mi charla haciendo una pequeña práctica, si os apetece. Bueno, primero voy a contar un poco cuál es el papel de la psicooncología, pero no me voy a detener mucho porque creo que lo demás va a ser un poco más interesante y esto es un poco más rollo, pero lo tengo que contar. Bueno, la psicooncología es una rama de la psicología más que se encarga de llevar el proceso oncológico en todas sus fases, ¿vale? Promueve la adherencia al tratamiento, mejora la calidad de vida de los pacientes con los que trabajamos y bueno, se trata de un poco de ofrecer estilos de afrontamiento que sean adaptativos en los procesos de cáncer, ya sea infantil o de adulto. Aquí incluyo también, cuando hablo de los pacientes, yo siempre voy a incluir a la familia, ¿vale? Por mi puesto de trabajo, y creo que en adultos también debe ser así. Siempre que hable de pacientes no voy a hablar solamente de la persona que está enferma, porque cuando un niño o un familiar tiene cáncer, pues toda su familia lo padece. Y bueno, pues esto, la psicooncología, pues se encarga de estudiar la relación entre el comportamiento, el estado de médico, físico. Y bueno, también trabaja mucho la parte de prevención, que a mí me gusta mucho, porque no por tener una enfermedad significa que todo ya sea patología, ¿vale? De hecho, nosotras no etiquetamos, no como un psicólogo clínico, no establecemos diagnósticos, sino que nosotros vamos a trabajar casi siempre con sintomatología, ¿vale? Y bueno, y el fomento de hábitos saludables que nos viene muy bien, porque estamos hablando de una enfermedad en que esto es muy importante, ¿vale? Y bueno, pues se da la respuesta emocional en todos los estadios, como acabo de decir. Y ahora ya sí, me gustaría que entráramos en calor, porque mi objetivo es que esta tarde os llevéis ideas claras, conocimientos prácticos y alguna herramienta
que quizá no mañana o pasado, pero que en algún momento recordéis que os pueda venir bien, y eso es mi objetivo esta tarde, que os podáis llevar algo que luego os pueda venir bien. Así que después de toda la semana, de lío que seguramente todos llevaréis, laboral, familiar, se ha metido un montón el frío, parecía que iba a llover, pues yo os invito a que ahora paremos un minuto. A ver. Yo os voy a ofrecer, seguramente alguien lo conoce, porque esta técnica es muy bonita y es de unos minutillos, ¿vale? Se llama el abrazo de la mariposa. Bueno, para hacerla podéis cerrar los ojos, si os apetece. Si estáis más cómodos con los ojos abiertos no pasa nada. Se trata de que estéis tranquilos y cómodos. Vamos a colocar las manos en el pecho cruzadas, a entrelazar los pulgares y ahora, suavecito, con el dedo corazón, vamos a dar pequeños toquecitos alternando una mano y la otra. Nos vamos a centrar en nuestra respiración sin cambiar nada. Solo hazte consciente de cómo el aire entra y sale mientras golpeas tu pecho. Y sientes el abrazo de la mariposa. Se trata simplemente de que seamos conscientes de que en un minuto podemos conectar con el aquí y ahora, y eso es lo que yo quería para empezar pues con la charla de hoy, para que nuestro cuerpo también esté aquí
y la mente también, se ancle un poco al presente. Bueno, para hablar de salud mental, yo he cogido la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud mental nos permite hacer frente a los momentos de estrés propios de la vida, desarrollar nuestras propias habilidades, aprender y trabajar e integrarnos con el entorno, que es muy importante. La salud tiene un valor fundamental y forma parte de nuestro bienestar general. Pero hay una serie de factores individuales, familiares, del contexto, que van a influir porque en conjunto pues nos pueden proteger o nos pueden perjudicar con respecto a la salud mental en ese mismo momento, ¿vale? Y aunque la mayoría de las personas al final somos resilientes, hay unas circunstancias pues, de pobreza, de violencia, una discapacidad, la desigualdad, que corren más riesgo de tener problemas de salud mental. Y como no puede ser de otra manera, una enfermedad o un diagnóstico como es el cáncer, pues también es un suceso estresor que va a condicionar nuestra salud mental durante todo el proceso. Y yo me voy a centrar en la relación entre la salud mental y en el bienestar emocional, psicológico y social, porque ninguno de los tres se puede separar del resto. En el proceso oncológico se dan distintas fases y cada una lleva relacionadas pues, una serie de emociones que son típicas y son normales, todas. Y bueno, yo las he separado así, aunque las fases luego no están tan estancas, sino que a veces se entrecruzan y no hay un tiempo determinado de cada una. Ocurre como con las fases del duelo, que a veces oscilan un poco y nos podemos estar empezando a encontrar en una fase y volver a la anterior y al contrario, ¿vale? Como os imaginaréis, si habéis pasado por un proceso oncológico o conocéis a alguien, que por desgracia casi todos ahora tendremos a una persona muy cercana que haya padecido una enfermedad o la haya vivido de cerca como familiar, pues el diagnóstico es un momento más breve, que se caracteriza porque es un shock emocional, ¿vale? En esta fase se dan emociones como el miedo, la negación, alivio. Lo pongo alivio porque, por lo menos en mi contexto donde yo trabajo, hay veces que los síntomas que llevan a la enfermedad oncológica son muy sutiles. A veces el niño pues, ha tenido unas semanas de tener mucho cansancio o de llegar del colegio con mucho sueño, a lo mejor han salido unas pequeñas petequias en la piel que se ha consultado con el pediatra, se le ha puesto tratamiento y ha remitido, luego vuelven a salir, o una fiebre, según la época del año. Esto es súper normal, son síntomas tan comunes y tan sutiles que a veces no nos esperamos esto, entonces pues el shock es enorme. Pero pongo también alivio porque a veces este proceso se alarga en el tiempo y entonces la familia va al pediatra, no, al dermatólogo, pues, es que parece que la barriga también, pues ahora quiero que me mande un especialista, o a lo mejor necesita una prueba de imagen y realmente por urgencia no es lo que primero se indicaría. Entonces pues es como que los papás están con una mosca detrás de la oreja, lo que ocurriría también con un adulto que no se llega a encontrar bien, y dan muchas vueltas sin llegar a un diagnóstico que al final también, el momento en que ya te lo dan y tienes como un camino que seguir, pues ya también a veces me he encontrado con familias que encuentran el alivio en el diagnóstico, porque pues eso, es que a veces es que esta madre está muy obsesionada o ya le da vergüenza ir 3 veces al pediatra por la misma cosa, entonces pues eso, cuando se llega al diagnóstico hay muchas familias que me han dicho es que lo necesitaba ya, que me pusieran un nombre a esto. La negación, por supuesto, esto es algo súper común, el esperar que se hayan equivocado y que el próximo médico que venga a vernos nos diga que pues esa no era su analítica, que se han equivocado en el laboratorio y que lo que esperamos es otra cosa, ¿vale? Luego, una vez que ya ha pasado esta fase, entraríamos en la de tratamiento, en la que sí que hay un malestar físico que conlleva al emocional, pues por todos los efectos secundarios del tratamiento, un duelo,
por la pérdida de la salud, que este es el primero que empezamos a vivir, el primero, con respecto al diagnóstico oncológico. También la adaptación, el empezar a conocer al personal que te va a tratar, a tu médico de referencia, a la enfermería, por supuesto, que es al final quien está muchas horas contigo, te conoce y sabe que día está un poco más contento y que día es mejor no entrar o no interrumpirte, ¿verdad? Ansiedad también es algo pues, muy común y muy normal. Ante pruebas, ante resultados de pruebas, confianza en tu familia, en el equipo, en quien te acompaña. No es algo que se da también en la fase de tratamiento y lo vemos continuamente. Y luego, pues, el afrontamiento que vemos que va acompañando a la persona, ¿no? Como un estilo que se va definiendo durante esta fase, ¿vale? Luego, este tratamiento puede ser más largo o más corto. En infantil, pues hay diagnósticos que nada más empezar tú ya sabes que como mínimo va a tener 6 meses de una cosa súper intensiva, con muchos ingresos hospitalarios de mucho tiempo, y hay otros pues que esto se da mucho más rápido porque hay una cirugía posible, se hace, y luego pues o lleva primero unos ciclos de quimio y luego se puede operar, y entonces pues este tiempo va a ser súper variable, el de tratamiento. Y luego, una vez superado esta fase, hablaríamos de remisión o de no remisión, que aquí pues ya entrarían otras líneas de tratamiento, segundas líneas, tercera línea, un ensayo clínico y todo eso, pero bueno, para hablar de las más comunes, luego estaría la remisión, que es cuando ya se puede hablar de que se ha curado, aunque haya un seguimiento muy largo en estos pacientes, y aquí se requiere una vuelta a la nueva normalidad porque no va a ser la normalidad que había antes. No podemos hablar de que la persona ya no es la misma. Como os podéis imaginar, en el caso de infancia y adolescencia esto es súper significativo porque el tiempo que pasan los niños y los adolescentes en el hospital, en el proceso de enfermedad, en el que se aislan un montón y es todo súper intenso. Pues el niño que entró, a lo mejor entró con... Si en un niño de 4 años, cuando tiene 5, se nota muchísimo la diferencia, pues en un niño que ha estado enfermo y que madura muchísimo, su sistema de valores cambia por completo con respecto a su grupo de edad, pues esto se nota muchísimo y ya no son los mismos que antes, ¿vale? Vamos a tener en cuenta, tanto en niños como en adultos, que los pacientes con los que trabajamos están en continuo desarrollo físico y emocional. Entonces, bueno, pues tenemos que saber que esa persona pues, ha madurado y ya no es la misma y tiene que volver. Esa normalidad también nos da miedo, aunque tienen muchas ganas de volver a retomar las actividades que hacían anteriormente, también da miedo porque no son los mismos que antes y ya no corro igual de rápido, ya no puedo jugar al fútbol o ya no me apetece salir como salía antes, ¿vale? El miedo a la recaída, este es muy importante porque es como una espada de Damocles que acompaña luego a la familia todo el rato, porque esta posibilidad existe, ¿no? Y cuando ya estás en este proceso, pues estás súper acostumbrado a leer un montón, a saber un montón de estudios, te haces súper especialista en lo que ocurre aquí y esto, pues está a la orden del día. Y hoy con el acceso que tenemos tan inmediato a las redes, a internet, a fuentes de información, pues lo normal es que se busque, ¿vale? Yo aquí siempre recomiendo que si se va a buscar muchas cosas de información, es una persona que necesita muchísima información, hay otros pacientes que no, que prefieren no saber y ir viviendo poco a poco, por lo menos que tengan, no les recomiendo no buscar, sino que busquen por lo menos en fuentes fiables, porque ahora mismo en internet es una ventana tan amplia que a veces provocamos lo contrario, buscamos información como para relajarnos, para que la información nos dé tranquilidad y a veces conseguimos todo lo contrario. Entonces, por lo menos que se busquen fuentes fiables, que lo primero que te pongan no es el índice de mortalidad, ¿no? Un poco todo. Alegría por haber llegado a esa fase, un momento con el que el paciente sueña desde que empieza, sueña con ese momento, pero luego cuando va acercándose es como que el tiempo corre de una manera muy peculiar. Queremos que llegue, pero nos da mucho miedo. Entonces sabemos que vamos a tener que dejar un poco
el cordón umbilical que nos ata al hospital, al tratamiento, a la seguridad de una revisión, algo tan cercano y tan continuo que nos tenemos que adaptar a ese sistema de vida que luego nos cuesta mucho soltarlo, ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que sienten esa alegría y cierto aprendizaje, porque es verdad que esta situación de enfermedad nos hace crecer como personas y saber de qué somos capaces en muchos ámbitos de nuestra vida. Y luego la recaída y fase paliativa, que son fases que no tienen por qué darse, pero si se dan, pues estas emociones de enfado, de confianza, de lo que se me ha hecho, si tenía que haber elegido esto, cuando a veces se le da al paciente a elegir en ciertas líneas de tratamiento o elegir, pues que son muy duros, luego esa responsabilidad, y si no nos han dado esa elección, pues la desconfianza. Y la fase paliativa, pues ya también hay mucha tristeza, dolor por la pérdida anticipada, o la aceptación y la resiliencia también en esta fase. Bueno, en cuanto a cómo afectan nuestras emociones al bienestar emocional y a la salud mental en el proceso oncológico, pues vemos cómo la mala gestión a veces de las emociones, la sobrecarga, el propio proceso estresante de la enfermedad y del tratamiento, pues tienen un impacto en nuestra salud a diferentes niveles, ¿vale? En la parte física, pues a veces podemos somatizar forma de cefalea, aumento de la frecuencia cardíaca, pues, ansiedad, dolor de barriga, estrés ante las pruebas. Problemas cognitivos, pues excesiva preocupación, obsesionarnos con algún resultado, con cumplir los tiempos de tratamiento y no retrasarnos nunca, cuando a veces también eso va en contra de nuestro propio cuerpo, que para eso está la analítica y los controles, para saber los niveles y un poco ir protegiéndolo también y seguir también el ritmo, pero a veces es verdad, pues pérdidas de memoria, problemas de atención, todo eso es súper común y se da cuando hay un estrés añadido al proceso. Conductuales, pues bueno, es verdad que esto también se ve más en adolescentes y en adultos, pues que durante, o sea, a partir de un diagnóstico, pues se pueden dar estas conductas que son perjudiciales para la persona, pero que la situación lleva ese tipo de conductas. Y espirituales, pues porque evidentemente hay un conflicto a veces en el que pues, se produce una desesperanza, una falta de confianza y se rompen un poco los valores y las ideas que teníamos hasta entonces, o puede ocurrir lo contrario, ¿vale? En contraposición hay veces que la fe a veces nos puede agarrar un poco más y sentir que es una fortaleza. Bueno, ahora yo quiero mandar estas preguntas al aire, si alguien las quiere contestar fenomenal y quiere compartir. En cuanto a qué crees que es el bienestar emocional, si sabemos lo que nos proporciona ese bienestar, si somos conscientes realmente de lo que nos alegra y nos calma dentro de ese bienestar emocional, y también qué nos resta, qué nos quita ese bienestar. ¿Lo pensamos o es simplemente algo que sentimos, pero no somos conscientes de ello? Y luego, por último, si pensamos que somos conscientes realmente de cómo nuestro bienestar emocional va fluctuando y va cambiando a lo largo del día, no del proceso de la vida, sino a lo largo del día. Bueno, para describir el bienestar emocional, otra vez me voy a ir a la Organización Mundial de la Salud, que nos cuenta que es un estado de ánimo, lo cual quiere decir que es transitorio, en el cual la persona pues, se da cuenta de sus propias actitudes, de su autoestima, de su autoimagen, cómo me valoro, ¿no? Puede afrontar las presiones, que aquí entraría pues, la resiliencia, las herramientas que tenemos de afrontamiento, y que puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad, ¿vale? Aquí, bueno, pues tendríamos que hablar de la actividad, el nivel de actividad que tiene la persona, laboral, social, el desarrollo personal,
Y luego la contribución a la comunidad, cómo se es de solidario, cómo se contribuye también laboralmente a un beneficio social. Bueno, en cuanto a los factores que promueven el bienestar emocional, yo he elegido estos porque creo que en el proceso de enfermedad crónica o grave, ya no solamente oncológica, pues el tener una buena gestión de las emociones promueve, evidentemente, el bienestar de la persona. El tener una actitud positiva, a esto no me refiero con ser Mr. Wonderful, tener un mensaje de siempre positivo, hoy lo voy a conseguir, sino ser también realista, pero tener una actitud positiva ante la vida, porque es algo que nos va a ayudar y el cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo dialogamos con el exterior es muy importante a la hora de encontrarnos bien. La resiliencia, la capacidad que tengamos de adaptarnos a una situación adversa, a un diagnóstico grave o a la enfermedad de un familiar, pues es algo que se va a ir trabajando y se ha podido trabajar durante toda nuestra vida y que aquí nos va a ayudar mucho, nos va a proteger. Es un factor que nos va a proteger. Vivir en el presente. Esto está muy bonito y muy simplificado, pero luego es difícil, yo lo sé. Que a veces centrarnos en el aquí y ahora, precisamente por eso he traído el abrazo de la mariposa como una técnica para centrarnos en aquí, en este sitio, en la Casa de la Cultura, con mis amigas, con mi pareja, para situarnos, porque a veces no vivimos ahí, sobre todo los adultos. En el caso de los niños, muchas veces la gente dice, madre mía, qué duro trabajar con niños, y a mí me resulta súper facilitador encontrarme con un niño pequeño o con un adolescente, porque ellos sí que tienen más facilidad para vivir en el presente y para expresar emocionalmente cómo se sienten, porque no tienen una barrera social de tener que quedar bien o tener que no preocupar. No, aunque sí protegen a la familia, no tienen ese condicionante social que cuando uno ya es adulto pues sí que lo tiene y es más difícil. El adulto suele estar entre el pasado, que trae la melancolía o provoca la tristeza y que a veces decimos que lleva a la depresión, a la ansiedad del futuro. La incertidumbre de qué pasará, las preguntas que no puedo responder ahora, pues ese nervio que genera el estar ahí. Entonces, el vivir en el presente es algo que sí que nos conecta mucho con la emoción real de ahora mismo y que nos va a hacer respetarnos en fluctuar, ¿vale? Y para eso los niños, ¿verdad?, que son pues mucho más sencillos, porque en el mismo día y en los mismos 10 minutos pueden estar haciendo los deberes, pero me tengo que ir corriendo porque voy a vomitar y ahora vuelvo y estoy enfadado porque esa comida que me habéis traído no me gusta. Entonces, y eso pasa en media hora. Entonces ellos están muy acostumbrados a cambiar de emoción muy fácil y a expresar la mayoría del tiempo, el niño pequeño y el adolescente también. Dedica su tiempo a expresar cómo está, a llorar, a reír, saltando o berreando, ¿no? Y el adulto pues eso lo tiene más complicado porque nos cuesta mucho y porque a veces el pensamiento nos lleva al pasado y al futuro pues constantemente. Relajarse, bueno, y por eso he traído el abrazo de la mariposa, porque a veces con un solo minuto que dediques a eso podemos parar. Es verdad que esto cuanto más se entrena, pues más fácil, ¿eh? Como la persona que medita, normalmente a veces cuando uno empieza a meditar, pues le cuesta muchísimo. E incluso a veces te puedes poner más nervioso y todo, pero cuando lo llevas haciendo mucho tiempo y lo entrenas, pues es más fácil relajarse, meditar y a veces en un minuto solo lo consigues. ¿Vale? El tener una alimentación saludable, esto es súper importante. Y cada vez hay más estudios y nutricionistas que se especializan en la nutrición durante el proceso oncológico, porque tiene una serie de características muy particulares. Pues el sabor de los alimentos nos cambia, hay alimentos que ya no nos sientan bien y entonces los apartamos. Pues por ejemplo, la leche, la lactosa a veces sienta muy mal, pero lo compensamos con otros lácteos, por ejemplo. Ayer hicimos un curso con los papás de la asociación, con la nutricionista del hospital,
Y es que a veces llegamos tarde a esto y el no tener unos buenos hábitos a veces puede provocar pues medidas más agresivas como la colocación de una sonda o una PET en el proceso, que luego lo pueden ir complicando todo, que tienen más riesgo de infecciones, que es más doloroso, que hay que curar, que lleva otro cuidado adicional al que ya llevaríamos con la propia enfermedad, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. El ejercicio físico, siempre en la medida que se pueda y que nos guste, que nos produzca placer, es muy importante, pero si yo no he hecho ejercicio físico en mi vida y no me gusta salir a correr solo o estar en una sala de máquinas haciendo ejercicio de fuerza con un entrenador, pues a lo mejor tengo que buscar un partido de pádel con un amigo en el que me vaya a reír y mi motivación sea pues el rato de charla de después, ¿no? Pero bueno, también es muy importante y es verdad que cada vez también a esto se le da más importancia y en algunos procesos, pues por ejemplo, de cáncer de mama, antes se recomendaba mucho que no se moviese, sabéis que a veces el brazo de la mama se veía afectado y se movilizaba durante mucho tiempo, con mallas de estas de presión, y eso se ha visto que no mejora, sino que el ejercicio físico y la movilización de esas partes del cuerpo luego benefician a la larga la recuperación, ¿vale? El descanso, importantísimo, saber parar, dedicar tiempo a estar con seres queridos, con amigos, con conocer personas nuevas, estar abierto a eso, a la parte social, pues es muy importante y a veces la enfermedad no facilita eso, sino que tiene que ser un proceso consciente de querer hacerlo, ¿vale? Es como un poco parecido al COVID. Cuando yo tengo más riesgo de contagiarme de algo o tener una infección que me puede provocar un retraso en el tratamiento, pues no quiero hacerlo evidentemente y pues tomo medidas como lavarme muchas veces las manos, ponerme la mascarilla, no ir a sitios con mucha afluencia de gente, no estar expuesto pues en invierno a estar en sitios donde pueda tener la gripe o un resfriado, porque a mí me alargará y a otra una persona que normalmente pues un catarro le puede durar 4 o 5 días, a mí me puede durar 40 y eso pues no lo quiero, ¿no? Entonces como que pierde un poco ese valor, pero luego el beneficio que tiene es muy importante. Entonces el aislamiento es normal y es habitual en un tiempo, pero yo sí que creo que es importante compartir momentos, porque los beneficios que luego va a tener para la persona, el reírte, por un lado desconectarte y por otro desahogarte, porque a veces cuando estamos en ese proceso necesitamos que haya gente que te comprenda. Esto lo veo yo mucho con las mamás, que a veces pues no se conocen, no se hubieran conocido en su vida, pero le toca compartir habitación y de repente me dices, es que María me entiende mejor que mi hermana, es que mi hermana esto no lo entiende, pero la otra ha pasado por lo mismo y entonces te da esa conexión que tus propios amigos no pueden darte, ¿no? Entonces esas personas nuevas también hay que acogerlas porque van a tener un beneficio. Y necesitamos ese desahogo porque me comprenden. Y otras veces necesitamos a otro tipo de personas que son, como ahora mismo se tira mucho decir, personas vitamina, que nos van a desconectar, que nos van a hacer reír, que no me van a hablar en ningún momento de cómo estoy, ni cómo me siento, ni nada. Yo necesito vivir, ¿no? Y bueno, y luego una buena autoestima, que de eso vamos a hablar más adelante, y he traído otro ejercicio para ver si os apetece o no. Bueno, si se os ocurre alguna otra, yo estoy encantada de poderla meter. Y estos son algunos recursos que nos pueden ayudar a la hora de llegar ahí, ¿no? Un poco, pues lo que hablábamos antes, la solidaridad, el poder aportar a la comunidad, eso es un recurso que nos puede ayudar, el aprendizaje, asertividad, saber aprender a decir las cosas de una manera en que no hiera, porque a veces nuestro estado de ánimo nos lleva a no saber decir o no saber cómo, cuidar nuestras aficiones. Si era el ejercicio físico, pues mira, fenomenal, pero y si era bailar, y si era pasear, y si era, no sé, cada uno sabe la que es. El no hacer, esta es súper importante como la de parar. No hacer, a veces creemos que
Necesitamos hablar, contarlo, decirlo, hacer otra cosa, buscar otro recurso, ponerme a probar esta técnica, probar lo otro, esta alimentación, me han dicho que esto viene genial para no sé qué hacer. Y a veces cuesta no hacer. Y eso es algo que también nos debemos de permitir. Que parar es súper importante. Y podemos decir que no a planes, aunque sea tu mejor amiga, aunque sea tu pareja, aunque sea tu madre, podemos decir que no. ¿Vale? El sentimiento de gratitud, esto es algo que se relaciona mucho con la solidaridad y con el aprendizaje, y el tener una actitud de dar gracias por muchas cosas es algo que también nos puede ayudar bueno, pues a ese bienestar emocional del que estamos hablando. Tener retos, no dejar de ilusionarnos con cosas constantemente, porque constantemente hay cosas a las que podemos llegar. Saber poner límites, como decías, está muy relacionada con el no hacer. Poner límites a, pues eso, a cosas que antes hacíamos por inercia y que si nos planteamos de manera consciente no nos venían tan bien o no nos apetece ahora, pues eso. La meditación, y siempre dejo puntos suspensivos porque seguro que vosotros en vuestra cabeza hay algo en lo que yo no he caído y no he puesto. Muy bien. ¿Tiene una pregunta? ¿Sí? Vale. Bueno, y ahora para hablar de la gestión emocional, yo he querido coger aquí unas ideas clave para que os podáis llevar también. Y la primera es la aceptación, no tenerle miedo a una emoción, porque todas son normales, para mí todas. Sobre todo, por ejemplo, en la fase de diagnóstico. Pues hay padres que están súper tranquilos, yo no sé cuándo me va a dar María porque yo es que no he llorado. Bueno, no pasa nada. ¿Y cuándo va a ocurrir? ¿No? Como parece que lo lógico es que yo esté ahora mismo fatal y no estoy porque que veo a mi hijo bien y yo como voy a estar mal. O al revés, no me quiero levantar de la cama y es que no lo puedo soportar. Pues también lo veo normal. Y es un extremo y otro. En medio, todo lo demás. Es verdad que también cometemos a veces el error de clasificar las emociones en positivas y negativas, y no es así. Al final unas son más agradables y otras son más desagradables, pero todas son adaptativas y todas cumplen su función. Es decir, si yo estoy enfadado y me parece que la vida está siendo muy injusta, también es posible que me lo deba de permitir porque eso me va a situar y a partir de ahí a veces me va a mover a la acción para no estar tan enfadado, ¿no? O a lo mejor me lleva al perdón. Pues eso, comprensión del mensaje, que hay emociones que simplemente nos están dando un punto de partida para conocernos mejor y nos están dando una alerta de un sitio a donde voy a llegar y en el que puedo trabajar. Hacerse cargo de la propia emoción con responsabilidad y tiempo para escucharse y darles espacio, ¿vale? Normalizar y validar es súper importante. A veces nos pensamos que nos vienen pensamientos y sentimos cosas que no son normales, que nos estamos volviendo locos. ¿Y esto cómo yo voy a pensar? ¿Cómo me imagino todo el rato en el funeral de mi hijo? ¿Cómo yo voy a pensar así? Me estoy volviendo loca, ¿no? Eso es algo súper común que ocurre y que en este contexto pues es normal. Porque cuando llevas unos meses en los que se escuchan muchas malas noticias, tienes que valorar posibilidades y es muy duro. Y duele muchísimo, pero es normal, no te estás volviendo loca, ni loco. Y es algo que a veces cuesta muchísimo naturalizar. Y eso también es transitorio, a veces eso también se pasa. Y la familia dice, bueno, ya no lo pienso tanto, ya parece que estoy en otro lugar, es verdad que todo se mueve, ¿vale? Y bueno, pensar en la temporalidad, ¿no? En el vernos nosotros como ese cielo con unas nubes que vienen, que a veces lo dejan todo gris, que no nos dejan ver más allá, pero que al final también pasan. O que tenemos también periodos en los que viene el viento y se las lleva y podamos disfrutar también de no tener esas nubes, que es transitorio. Esto es algo
que a los adolescentes les cuesta muchísimo, porque viven en la intensidad, y si falto al instituto una semana es que se van a olvidar de mí y me van a abandonar, ¿no? Como es todo o nada. Es algo que me cuesta muchísimo entender que va a pasar, que es algo transitorio y algo que trabajamos muchísimo en terapia, es que es algo temporal, porque me creo que estoy aquí y como estoy ahora mismo enganchada a una máquina, yo no voy a poder hacer nunca nada, ni voy a poder jugar al fútbol, ni voy a poder ver a mis amigos, y lo viven así de intenso, ¿vale? Entonces también el ver que esto que estamos pasando es algo temporal que nos va a llevar a otro sitio, pues también ayuda mucho, ¿vale? Y el tener herramientas que a cada uno le funcionen, no hay nada mágico, si no yo me lo habría traído, y me encantaría tener unas palabras que fuesen maravillosas, súper sencillas de poner en práctica y que valieran para todo, pero eso no es así. Siento deciros que no todo vale para todo el mundo. El otro día, creo que fue la periodista de la radio, me preguntó a qué corriente me sentía yo identificada, y no le pude dar una respuesta porque nosotras utilizamos todo. Hay veces que hay un paciente en lo cognitivo-conductual le va muchísimo. Yo confío y me guío mucho por la sistémica, porque creo que todo el sistema, y como he dicho antes, la familia, tiene que ver, y si un elemento se mueve, todo lo demás va a variar inevitablemente. Lo contextual, lo importante que es, lo clínico. Es verdad que hay veces que hay algunos problemas o dificultades concomitantes y nosotros derivamos. No todo es y aparece en el cáncer, sino que hay veces que hay otras patologías que están ahí o otras dificultades que ya se están viendo en terapia. Cada vez, por suerte, hay más gente que ya tiene un terapeuta, más familias que ya vienen de tener un vínculo con un profesional, y eso es genial, y ya tienen herramientas que les vienen bien y que les sirven, y esas no deben desaparecer, ¿vale? Hay gente que la meditación pues le pone muy nerviosa, pues aunque sepamos que tiene pues muchísima base científica y que nos va fenomenal, hay gente a la que eso no le vale. Entonces, pues bueno, se trata de encontrar cada uno las nuestras, las que nos hagan sentir bien y las que nos den un poco la mano en este camino y nos acompañen en el proceso. Y ahí entramos también los profesionales, porque al final nuestro objetivo es acompañar y enseñar, mostrar una serie de herramientas y recursos, y que cada uno coja lo que en ese momento le va a ir bien. Hay veces que funciona en un tiempo y luego deja de funcionar, y entonces pues hay que cambiar. Yo se lo digo mucho esto a los pacientes, pues si tenemos que probarlo. Entonces, si una cosa te funciona, eso no lo podemos tocar, no lo vamos a cambiar. Pero y si una cosa no, ¿por qué tengo que salir por ahí? Si yo por ahí no salgo, pues a veces hay que dar un pasito a la derecha y a lo mejor encontramos la puerta. Bueno, y tenía que hablar de la autoestima porque al final es como yo me veo, me valoro, ¿vale? Que es un poco, está relacionado con la autoimagen que tenemos de nosotros mismos, y que a veces pues no la cuidamos mucho, ¿vale? No le damos el valor que necesita. ¿Para qué nos sirve? Pues para todo esto y muchas más cosas. Yo he puesto a afrontar nuevos retos porque a veces no es fácil, y cuando estamos pasando por un tratamiento oncológico que te deja muy fatigado, a veces no tenemos ganas de pensar en cosas nuevas, pero si tenemos una buena autoestima y la vemos como un recurso, a veces nos podemos poner pequeñitos retos, y tener una buena autoestima muy cuidada nos ayuda a afrontarlo, ¿vale? A saber pedir qué necesito, qué no necesito, a quién quiero cerca, ¿vale? A poner límites, y ya sabéis en esto a qué me refiero, lo hemos hablado antes, es el poder decir que no. Es algo que la gente que sabe es una gran virtud, porque te protege muchísimo, te protege muchísimo. A veces, incluso siendo consciente de que algo no me viene bien, no podemos decir que no, porque a la otra persona la quiero mucho y le voy a hacer daño, y anteponemos, y aquí es muy importante la asertividad, decir, bueno, te quiero un montón, sé que lo hacéis por mí, pero es que esta noche no quiero salir, quiero descansar, ¿no? Pues que lo vemos muy fácil en otros, pero a nosotros luego nos cuesta un montón. Y a veces dedicamos mucha energía
a ir, voy un ratito y luego me vuelvo a casa y me vuelvo súper agotado. Y eso a veces es contraproducente. A tomar la iniciativa y decisiones, a cuidarme, a sanarme, decir mi verdad, elegir de quienes me rodeo, por supuesto, de sentirme bien conmigo mismo. Todo esto, al final, lo que me hace es avanzar, no estancarme y poder caminar también en este proceso. Y bueno, la práctica que he traído, que normalmente se suele hacer con lápiz y papel, yo la voy a dejar aquí, o la voy a hacer como propuesta, y cada uno que aquí le dé una vuelta, pero luego si tenéis la oportunidad de tener un momento para vosotros y vosotras, por favor hacerlo. Es un ejercicio súper bonito en el que cada uno puede elegir el árbol que más le gusta, un roble, un pino, con el que se identifique y que piense en los éxitos que ha tenido en la vida. A un éxito me refiero pues haberse sacado la carrera, haber dicho que no a esta persona, pues lo conseguí. Puede ser un reto, ¿no? Algo que para ti sea un éxito. O haber sido madre o padre, que a veces no es algo que viene así, ¿no? Y luego, a partir de ahí, ¿qué hiciste? ¿Por qué te costó ese esfuerzo? ¿Qué hiciste para conseguirlo? ¿Cómo te moviste para que eso se hiciese realidad? ¿No? Como un éxito que viene de un objetivo, ¿no? ¿Cómo he llegado yo a conseguir ese objetivo? Y después, pues puede ser con mucho trabajo, muchísimo estudio, fuerza de voluntad, con tiempo invertido, ¿no? Cada uno ya tiene en su cabeza algún éxito que sabe que ha cosechado y sabe lo que hizo. ¿Vale? Pero sí que hay que dar una vuelta porque a veces hemos hecho más de lo que nos pensamos. Y luego saber a qué se debe. ¿Vale? Y esto lo vamos a relacionar con nuestro árbol. Lo podéis dibujar, lo podéis recortar, lo podéis pegar con hojas secas y pensar a qué se debe. Bueno, pues esto se relaciona, lo que tenemos, lo que hemos conseguido sería como el fruto, la hoja, ¿no? Y las acciones son lo que yo he puesto en marcha. Y esto lo pongo en marcha gracias a mi raíz, a las cualidades que yo tengo, porque yo si he invertido mucho tiempo y muchas horas de estudio y he tenido fuerza de voluntad, es porque he sido constante, he sido responsable. Y entonces ahí yo quiero que toméis unos minutos para miraros y para deciros cosas bonitas y para reconocer las cualidades que tenéis. Bueno, ya he llegado al final. Muy bien. Bueno, pues yo, por último, quería que le dierais una vuelta y una reflexión sobre los aspectos que contribuyen al bienestar emocional y que protegen nuestra salud mental como factores protectores y que hemos abordado hoy, que lo llevéis como un cierre y que sea solamente el punto de partida para que cada uno encuentre la salud mental a partir de lo que haya encontrado hoy en esta presentación. ¿Vale? Yo he tratado de traer esto y el trabajo ahora es vuestro. Así que me gustaría terminar con esta frase que no hace mucho me dijo una alumna que es profesora y que yo le he encontrado muchísimo sentido, porque si ignoramos el cáncer o el proceso de cáncer dejamos de lado una parte muy importante de la vida del paciente. Pero si el cáncer se lleva toda la atención, pues estaremos olvidando todos los otros aspectos que son esenciales en la vida de la persona. Y quería quedarme con eso porque a veces cuando una persona está enferma, es solo eso. Y yo no quiero que sea solo eso. Yo quiero que llevéis que es solo una parte más y que en esa parte también se puede trabajar, avanzar y sobre todo aprender.
me gustó mucho y por eso la leo literal, porque creo que es preciosa y que habla muy bien de lo que yo quería traeros esta tarde. Así que, gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, que levante la mano y nos acercamos.